Amén. Gracias, Juan. La verdad que la palabra que quiero compartir está en línea con este testimonio de nuestro hermano Juan. Usted sabe que en nuestras células estamos estudiando una serie de enseñanzas desarrollando una cultura de la evangelización. ¿Sí? Y, digamos, queremos que el Señor nos ministre para que cada uno de nosotros estemos atentos, preparados, listos, para compartir nuestra fe, para que seamos gente de testimonio, para que compartamos la buena noticia, digamos, ¿no? Así que, un poco en esta línea, hoy quiero empezar hablando de uno de los profetas del Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores. ¿Sí? Ustedes saben que por la extensión de los libros, hay 5 libros que son de los profetas. Quiero hablar del profeta Jeremías. Jeremías fue llamado a la tarea profética siendo un pibe, siendo muy jovencito. Capaz que era un adolescente, más o menos en el siglo 7 antes de Cristo, 620 y pico antes de Cristo, recibió un llamamiento para desarrollar una labor profética. Ustedes saben que el profeta era alguien que recibía el mensaje de Dios y tenía la responsabilidad de presentarse, de pararse delante del pueblo y decir unas palabras, algo así como, dice Jehová, y entonces bajaba lo que el Señor le decía, en este caso para la nación, para Israel. A Jeremías le tocó un tiempo complicado, digamos, el tiempo de los últimos reyes que hubo en Jerusalén. Josías, Sedequías, Joaquín y Joacim. Fueron los últimos reyes que hubo antes del tiempo del cautiverio. Y era un tiempo de mucha inestabilidad, un tiempo de conflicto, un tiempo difícil le tocó a Jeremías, porque la nación estaba amenazada. Había una gran potencia en aquella época que era Babilonia, y Babilonia, gracias Mari, había vencido a los enemigos más fuertes, a los asirios y a los egipcios, y ahora se les venía encima a Jerusalén, al reino de Judá, ¿no es cierto? Estaban con la soga al cuello. Entonces, Jeremías tenía la responsabilidad de decir un mensaje más o menos así. Vuélvanse al Señor, arrepiéntanse de sus pecados, porque por su desobediencia viene un tiempo de juicio y serán sojuzgados, serán dominados y serán llevados al cautiverio por Babilonia. Ahora, mientras daba este mensaje, Jeremías la pasaba bastante mal. La verdad no es que vos decís, este predicador qué bien que le va. Este predicador la pasaba bastante mal, digamos, porque lo tildaban de traidor, de vendepatria. ¿Cómo nos venía a decir que Babilonia va a dominar Jerusalén? Inclusive, cuando él anunciaba, el pueblo de Jerusalén no quería volverse a Dios, sino que decía, no va a pasar nada. Si nosotros acá tenemos el templo. Entonces, entre la alianza que vamos a hacer con los egipcios y el templo que tenemos acá en Jerusalén, por eso Jeremías le da una profecía, templo de Jehová, ustedes creen que por eso no va a pasar nada, digamos, ¿no? Pero va a venir la maldición, el juicio del Señor, ¿no? Entonces, hay una historia que te cuento hoy, que está en el capítulo 19 de Jeremías. Entonces, tal vez se acuerden del capítulo 18, ¿se acuerdan que Dios le manda a Jeremías a la casa del alfarero a ver cómo hace la vasija? Y que después que la está haciendo, se rompe esa vasija en el torno del alfarero y la vuelve a hacer, y el alfarero, y Dios le dice, ¿no puedo hacer yo lo mismo con esta nación? Le dice, bueno, en el capítulo 19, siguiendo con este acto profético, le cuento esta historia, pero ahora vamos a ir a nosotros, ¿no? Le dice, andá y presentate delante de los ancianos, de los líderes y de las autoridades religiosas y de las autoridades de la nación, y andá y comprate una vasija del alfarero.
y rompela. Entonces Jeremías va y la rompe delante de ellos y dice, así hará Jehová con el pueblo de Jerusalén. Y no va a quedar nada de ustedes y serán, claro, le dio una profecía fiera, digamos, ¿no es cierto? Muy difícil, ¿no? Como una señal de juicio era esa vasija rota. Y la verdad que esa movida, ese anuncio profético a los líderes les cayó pésimo. Entonces, ¿saben qué hicieron? Ahí había el jefe de la guardia, se llamaba Pasur. Así que Pasur lo agarró a Jeremías enojado. Vení para acá, papá, vos sos el profeta. Y lo azotó y lo metió en la cárcel y lo puso en el cepo. Así que Jeremías no la pasaba bien. Capítulo 20, lo liberan a Jeremías y se vuelve a parar Jeremías. No se amedrentaba el tipo, seguía diciendo la profecía y le declara de nuevo una palabra de juicio contra Jerusalén y contra Pasur, que lo había metido preso, y a su familia. Así que tremendo. Pero por dentro tenía una lucha Jeremías. Cada vez que profetizaba, cada vez que decía, la verdad que la pasaba mal. A veces a los predicadores nos gusta que cuando uno termina a uno le da una palmadita y le diga, qué linda la palabra, ¿no? Está mal, no tenemos que esperar eso. Tenemos que esperar la aprobación de Dios, no de la gente. Bueno, Jeremías tenía la aprobación de Dios, pero no tenía la aprobación de la gente. Entonces, dice, cada vez que yo digo la palabra la paso mal. No voy a hablar más, no la voy a declarar más. Pero escuche lo que pasa, ¿eh? Vamos a leer el texto en Jeremías 20:7. Dice, tú, Señor, me sedujiste y yo me dejé seducir. Le está hablando a Dios, digamos, ¿no? Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todos los días se me ofende todo el mundo y se burla de mí. Cada vez que hablo, que levanto la voz y grito, violencia, destrucción. No hay día, Señor, en que tu palabra no hay día, Señor, en que tu palabra no sea para mí motivo de afrenta, de escarnio, de insulto, de burla. Entonces, en un momento, Jeremías dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. En un momento él está tan cansado de pasarla mal, de que lo azoten, que lo metan en cana, que se enojen con él, que dice, no voy a profetizar más, no voy a hablar más en nombre de Dios, no voy a decir más su palabra. Pero no podía, porque había un fuego sagrado que corría por sus venas, había una pasión, había algo espiritual en él que no podía callar la palabra que Dios le había encomendado, aunque la verdad no le resultaba fácil, ¿no es cierto? Entonces, yo hago primero de esta historia, hago 2 o 3 reflexiones. Primero, a pesar de la oposición y la burla y el peligro, Jeremías no podía callar su anuncio profético. Había un fuego sagrado surcando sus venas, una pasión por la cual no podía callarse. Entonces yo hoy quiero tomar esta palabra de Jeremías, esta historia, este relato, y traerlo al 2025. Traerlo a nosotros. Porque nosotros somos Iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros también tenemos una responsabilidad profética para con el mundo. Tenemos un anuncio y una palabra de parte de Dios. Claro que sí, la Iglesia tiene una responsabilidad profética y una responsabilidad apostólica y de algún modo ¿usted cree que la Iglesia de Cristo tiene una palabra para el mundo? Claro que sí que tenemos una palabra para el mundo. Tenemos una esperanza, una palabra de esperanza, pero una palabra en la cual decimos, es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de reconciliarnos con Dios.
Es tiempo de poner nuestra fe en Cristo. Es tiempo de buscar el camino. Tenemos una palabra, así, hoy Juan nos contaba que hablaba con un chico adicto. Para los adictos tenemos una palabra, ¿cuántos dicen amén? Para las familias tenemos una palabra, ¿cuántos dicen amén? Para los gobernantes tenemos una palabra, ¿cuántos dicen amén? Para los maestros tenemos una palabra, para los estudiantes, para los trabajadores, para los sindicalistas. Claro que tenemos una palabra de parte de Dios. Claro que tenemos una palabra de guía, de dirección, no porque nosotros seamos gente extraordinaria y porque seamos superiores a nadie, por el contrario. Pero tenemos una palabra del Señor. La palabra del Señor es sabiduría, es guía. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Hay guía del Señor, claro que sí. Hay luz del Señor en la palabra, digamos, ¿no? Entonces digo, la siguiente frase que puse ahí, Tommy, los que seguimos a Jesús también estamos llamados a levantar la voz y a decir con amor, pero con claridad, que hay que volver a Cristo. Nosotros, los discípulos, los seguidores del Señor, es tiempo que proclamemos, que levantemos la voz y que anunciemos que hoy es tiempo de volvernos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, la tercera reflexión que yo hago de esta historia de Jeremías. Dios, Jeremías la pasaba mal. Y la verdad, siempre que hay en nosotros una determinación de anunciar, de proclamar, de declarar la gracia del Señor, siempre hay una oposición de índole espiritual. Y en algunos casos más que espiritual, muchas veces puede haber una discriminación, puede haber un insulto, puede haber un agravio. Cada vez que proclamamos el Evangelio, enfrentamos una oposición espiritual que demanda de nosotros una actitud de valentía y de firmeza para no bajar los brazos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y claro que, inclusive el Señor Jesús cuando los manda a sus discípulos y los manda para que vayan a llevar el Evangelio, la buena noticia, anunciar que el reino se ha acercado, a sanar a los enfermos, y les dice, ustedes van a ir como ovejas en medio de lobos. ¿Cómo está la oveja en el medio del lobo, en medio de lobos? ¿No es cierto que es una actitud medio que capaz que uno se amedrenta un poco, digamos, ¿no es cierto? Capaz que, y siempre que hacemos el anuncio, siempre que proclamamos las buenas nuevas, tiene que haber en nosotros esa actitud de nuevo, de determinación, de valentía, de coraje, porque si no, sentimos a veces en nuestro espíritu esa oposición espiritual y no me animo. Ahora aprendemos acá del profeta Jeremías. Él dice, quise callarlo. Dije, no voy a hablar más, no voy a declarar más esta palabra. Pero no pude. Había un fuego dentro de mí que me quemaba, ¿no es cierto? Entonces, hoy quiero alentarte a que busques dentro de tu ser interior esa pasión y ese fuego de Dios que está en nuestro espíritu. Te voy a contar otra historia. No la voy a leer. Te la cuento. Es una historia que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 14. Es una historia del primer viaje misionero de Pablo, el apóstol Pablo, que había ido junto en equipo con Bernabé, Pablo y Bernabé. Y llegaron a un pueblito del Asia Menor, de Turquía actual, ¿no es cierto? Turquía actual. Más o menos debe estar a 2 horas y media de donde lo tenemos a nuestro hermano Fito, Ibero, ¿sí? Se llamaba Listra. Y en Listra, Pablo va con un propósito evangelístico, con un propósito misionero, llevar la buena noticia. Cuando llega a la plaza, parece, y se encuentra que hay un montón de gente reunida, y, ¿saben? Había entre ellos
un hombre cojo de nacimiento, una persona lisiada, una persona que había nacido con una discapacidad. Así que, claro, usted sabe que muchas veces la manifestación del poder de Dios es algo así como el marketing del reino, ¿no es cierto? Cuando la gente ve el poder de Dios manifestado, así que lo mira, le mira la cara y dice, vio que tenía fe para ser sanado. Así dice el relato de los 8. Este tipo cree que Dios lo puede sanar. Así que se acercó a este hombre paralítico y le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, le dice. Y el tipo se levantó, se le afirmaron los pies y pegó un salto. Y la gente, claro, la plaza estaba llena. Así que la gente empezó con asombro a reconocerlo y se produjo algo raro ahí. Se ve que eran medios como espiritualoides, ¿no es cierto? Entonces uno empieza a gritar, ¡hay dioses entre nosotros! Entonces le dicen, a ver cómo eran los nombres de los dioses griegos que le decían que Bernabé era Zeus y que Pablo era Hermes, decía, ¿no? Está Hermes y está Zeus entre nosotros. Y la multitud empezó a clamarlos en lengua licaónica, en el lenguaje, en el idioma de ese lugar. Y empezaron, y vino el sacerdote del pueblo y trajo un toro para sacrificarlo y trajo unas coronas de flores. Y se armó ahí un alboroto bárbaro, le querían hacer rendir culto a... Así que Pablo ahí se paró y dice, pare en la mano. Dice, no. Nosotros somos personas comunes, iguales que nosotros, que ustedes, digamos, ¿no es cierto? Así que no nos rindan culto a nosotros. Y en realidad nosotros no somos dioses, pero le venimos a contar la historia del Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que nos da todas las cosas y que creó todo lo que existe y por el cual subsistimos, y el Dios que nos da alegría, y entonces le empieza a relatar, ¿no? A contar, le empieza a hablar clarito la noticia, el Evangelio. Pero esto que parecía que se habían ganado el favor de la gente, en 5 minutos se pudrió todo. Porque al ratito que empieza a hablar, le caen los judíos de las poblaciones que habían estado antes, Iconio y Antioquía. Y vienen a sublevar la tropa, ¿no? Y le empiezan a hablar mal, le empiezan a meter ficha en contra de Bernabé y de Saulo, ¿no es cierto? Y de golpe, estos que querían ofrecerle sacrificio, los quieren ofrecer a ellos en sacrificio, digamos, ¿no es cierto? Y entonces lo agarran a Pablo y lo apedrean. De tal modo que Pablo queda tirado, inconsciente, y la gente cree, listo, está muerto Pablo, lo matamos. Y lo dejan. Lo arrastran fuera de la ciudad y lo dejan creyendo que estaba muerto, dice. Y los discípulos del Señor, los que habían creído, se reúnen alrededor. Imagínense la circunstancia, la congoja, ver al apóstol Pablo que estaba así, estarían orando, llorando, y de repente Pablo se le incorpora, vuelve, se levanta, vuelve a entrar en la ciudad y al otro día se va al siguiente pueblo, a Derbe, para seguir predicando la palabra. Pero la historia de este capítulo termina en que no se queda en Derbe, que vuelve a Listra, donde lo habían apedreado, a Antioquía y a Iconio, que eran las localidades de los que habían venido para apedrearlo, a sublevar la tropa, digamos, ¿no es cierto? Para alentar a los hermanos que habían creído y para nombrar los líderes de estas nuevas comunidades de fe que había en estas localidades, ¿no es cierto? Así que yo digo, che, este tipo, ¿con qué lo paraban? Era imparable Pablo y Bernabé, digamos, ¿no? La verdad que a mí me parece que
si a mí me habrían, no digo apedreado y dejado como, si me habrían tirado 4 cascotes, capaz que yo me quedo en un rinconcito llorando, ¿no? Y me tienen que venir a alentar. Sin embargo, Pablo y Bernabé se fueron a alentar, a animar a la gente y decirle, es necesario que para anunciar el Evangelio pasemos por tribulaciones, pero el Señor está con nosotros. Y le comparten. Te hablo hoy en esta historia, porque te conté primero de Jeremías, una historia del Antiguo Testamento, y ahora te hablo de esta historia de Pablo, apóstol, misionero, y Bernabé, como un hombre de determinación, o unos hombres de determinación y coraje, de valor, que por predicar el Evangelio no arrugaban, no se echaban atrás, aunque tuvieran una confrontación dura, difícil, durísima, como les tocaba. Pablo y Bernabé, la verdad, cuando los aplaudieron y los querían, ¿no? Capaz que podría haberse quedado con el aplauso, con la palmada, esto qué bueno que es. Sin embargo, ellos no se quedaron en eso, digamos, ¿no es cierto? Tenían la convicción de compartir la buena noticia, el Evangelio de Cristo. Pablo y Bernabé demuestran tremendo coraje al regresar a Listra, a Iconio y a Antioquía para designar los líderes en esas comunidades de fe. Valor, coraje, valentía, determinación, convicción. En estos días, en nuestros estudios para los grupos pequeños, para las células, estamos viendo algunas distintas posibilidades que tenemos nosotros los hijos de Dios, probablemente una lista no excluyente, una lista limitada que se me ocurrió a mí cuando hice un listado de algunos modos que tenemos de compartir la buena noticia. ¿Cómo hacemos nosotros? Capaz que nos cuesta pararnos delante de uno y decirle, bueno, el plan de... ¿Se acuerdan las 4 leyes espirituales? Que decíamos, la primera ley es Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. La segunda ley espiritual decía, el hombre es pecador y está separado de la mano de Dios. Y la tercera de las leyes espirituales era Jesús murió por vos para reconciliarte, redimirte del pecado. Y la cuarta ley espiritual decía, es necesario que mediante la fe aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador y tengas el nuevo nacimiento y recibas la vida eterna. Eso es el Evangelio. Nuestra esperanza gloriosa de estar reconciliados, de tener vida eterna, de que el Señor volverá a buscarnos, que Cristo murió, resucitó. Aleluya. Pero capaz que hay otros modos de presentar el Evangelio. A ver, modos de compartir la buena noticia. Contar quién es Jesús para vos. Bueno, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús vino al mundo, murió por mí. Y yo lo conozco. Porque Cristo vive. Porque yo tengo una relación personal con el Señor. Y por su sacrificio en la cruz recibo vida, digamos, ¿no es cierto? Y por la gracia de la cruz de Cristo pude nacer de nuevo y fui adoptado hijo de Dios y fui engendrado hijo de Dios y tengo su ADN y soy transformado y tengo esperanza eterna y tengo propósito en mi vida, tengo una misión maravillosa en mi vida, aleluya. Eso es el Evangelio. Pero también en esa podemos compartir el Evangelio, a ver, con tu historia y tu testimonio. ¿Tenés una historia? ¿Un testimonio de lo que el Señor hizo en tu vida o de lo que el Señor hace en tu vida? En la célula días pasados compartimos la lección esa de compartir el testimonio, así que éramos 8 o 9, le digo, muchachos, ¿qué hizo el Señor en su vida? Y la verdad fue tan lindo que cada uno, Gonzalo, ¿no es cierto? Estuvo muy bueno, que cada uno pudo compartir, Guille, que cada uno pudo abrir su corazón. Capaz que alguno piensa que su historia no es muy impactante, pero yo me quedé impactado con las historias de mis hermanos, con lo que Dios hizo, o con lo que Dios hace, o con la experiencia cotidiana que tienen con el Señor. Cómo hablan, cómo sienten que el Señor le acompaña, les cubre, cómo le responde el Señor.
Y eso hay que contarlo y hay que compartir mi historia, mi testimonio de lo que el Señor hizo o hace actualmente en mi vida. Es un modo de compartir nuestra fe y el Evangelio, ¿no? También podemos compartir la buena noticia por medio de la oración. Yo puse ahí oración que abre los corazones. Porque cuántas veces nos cuentan situaciones difíciles, dolorosas, gente que le está pasando mal, gente que está triste, gente que tiene una contrariedad, gente que está en una prueba, gente que está con una enfermedad, con una adicción, con una crisis familiar, que perdió el laburo, que no le alcanza la guita, que se peleó con la mujer. Qué fácil es decir una manito al hombro, así como para una imposición de mano, si no sale. ¿Sí? En el nombre de Jesús, que encuentres ese trabajo. En el nombre de Jesús oro por tu vida para que seas sano. El otro día uno de los hermanos nos contaba que oró por un vecino. Y dice, yo hago lindas oraciones, pero cuando fui a orar me trabé, me tartamudeé, hice una oración de fea, horrible la oración. Y este vecino le dice, quedé tocado por tu oración. Y vino a la célula ya 2 o 3 veces, ¿no? Porque le oró. Porque hay algo espiritual que se imparte por medio de la oración. Y yo le digo, ¿sabes por qué te trabaste? Porque si hubiera orado lindo te habría creído que eras vos el que tenía la capacidad. Y te debe haber hecho tartamudear Dios para que no te agrandes y para que vea que hay algo que trasciende, algo espiritual que se imparte cuando oramos. Así que yo quiero alentarte que también cuando escuches alguna situación de un vecino, de un familiar, de un compañero de laburo, de un compañero de facultad, ahí nomás. A veces nosotros los cristianos tenemos la costumbre de decir, voy a orar por vos. Y capaz que nos olvidamos. Más vale ahí al toque, ¿viste? Ahí en el nombre. Yo otra cosa que hago bastante es oro por WhatsApp, porque Dios escucha la oración por WhatsApp. Entonces, cuando alguien me comparte, ahí agarro el teléfono y le oro. Ahora que se pueden mandar audio, ahí le oro por él. Así que si usted ve mi WhatsApp, está lleno de oraciones. Entonces, ore por las personas. Hay algo espiritual que se imparte de parte de Dios por medio de la oración. Podemos compartir la buena noticia cuando compartimos los valores de la palabra de Dios, los valores de la Escritura, digamos, ¿no es cierto? Contale a las personas qué crees sobre la vida, qué crees sobre la familia, sobre la eternidad. Por ahí viene alguien y te habla de cosas ocultistas y te dice, no, porque el horóscopo, porque yo soy el signo tal, no, porque la suerte, porque los astros, porque... Y le podemos decir, mirá, yo creo que hay una estrella en el firmamento que guía mi destino y esa estrella es Jesucristo. No soy de Sagitario, de Leo, de Cáncer, yo soy de Cristo, ¿no es cierto? O por ahí estamos con el azar, o por ahí estamos con la caña ¿cómo es que se llama? La ruda, con eso, la caña con ruda y que qué sé yo, cuántas cosas hay y que con el gauchito y con... Nosotros somos de Cristo y tenemos una palabra de Dios para compartir, ¿no es cierto? Entonces cuando compartimos, y por ahí viene, viste, algunos ya por ahí dicen, ¿y ustedes qué creen de esto? Púmbate, ahí nomás le largamos unos valores de la palabra, lo que hemos aprendido, cómo somos discipulados. Si no sabés qué decirle, venía a la escuela de vida, venía al Proforme, qué sé yo, y aprendé de la palabra del Señor para compartir las verdades que son de la palabra, porque eso ya es parte de nuestro testimonio, de los valores que enseña la Escritura, y que cuando nosotros lo impartimos, la palabra tiene poder, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y si no sabemos un par de versículos de memoria, ¡pam!, se lo largamos ahí y más poderoso todavía. Podemos compartir la buena noticia cuando compartimos esperanza y consuelo, porque la gente está desesperanzada. Yo siempre me acuerdo que, ¿te acordás del peruano, el Hugo Guerrero Martínez, viste? Siempre decía en la radio, tenía una voz grave el peruano decía, estoy desesperanzado, decía, ¿viste? Claro, la gente está desesperanzada, o por ahí hay tanta gente que está triste, que está desanimada, que pasó situaciones difíciles. Acerquémonos con amor a las personas.
démosle un abrazo, escuchémosla, no la juzguemos, escuchemos con amor y compartamos la esperanza que hay en Jesucristo. Ay, pastor, pero yo tengo problemas. Nosotros seamos libres en el nombre de Jesús de lo que nos ata para compartir aliento, ánimo, esperanza en Cristo. Podemos compartir el Evangelio sirviendo como Jesús servía. ¿Qué sé yo? Me acuerdo, era jovencito y el Daniel Pucci me agarra y me dice, vamos a pintarle la pared al vecino. Yo ni sabía pintar, tenía 14 años, pero agarré una brocha y le empecé a dar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Nos pagan algo? No, lo hacemos por amor, me decía, ¿no? Yo íbamos y le pintábamos la pared. Y actos de amor, por ahí hay alguien, cuidar a un enfermo, hacerle un mandado a una persona mayor, hacer un trámite. ¿Cuántos actos de servicio que podemos hacer que son una expresión de amor y que son un canal para que nos vean que nosotros somos gente, hombres y mujeres de Dios y que tenemos eso, esta gracia, este amor para compartir en Cristo, ¿no? Porque servir también predica, Predicamos sirviendo. Predicamos también la buena noticia aconsejando. ¿A vos qué te parece? ¿Qué hago? ¿Renuncio, no renuncio? ¿Compro, vendo? ¿Qué es? Y ahí decís, Señor, dame una palabra del cielo. Y le da una palabra de revelación del cielo de parte de Dios. Y especialmente, nosotros tenemos un buen manual de consejería. En la palabra tenemos buenos consejos para dar, ¿no? Léete los proverbios, digamos, ¿no es cierto? Y cuántos consejos que transforman, charlas que podés tener con personas que le ayudan a cambiar los destinos. Buscá la guía de Dios para compartir un consejo sabio que pueda encender la fe del que te escucha. Último que se me ocurre acá poner, y que son los que puse esto en la serie de lecciones de célula, evangelicemos en equipo también, porque esto te compartió un montón de face to face, de cara a cara, como antes decíamos, el evangelismo personal, ¿no es cierto? Que es el evangelismo más efectivo de la historia. Pero también, hoy también nos contaba Juan de que van al hospital, que van, hay gente que va a la cárcel, bueno, evangelicemos en equipo, vayamos a las plazas, vayamos a la calle y compartamos, entonces nos juntamos la célula, ponele 4 hermanos, 6 hermanos, hoy en vez de compartir la lección, nos vamos a orar por la gente en la calle, qué sé yo. Salimos con clave a repartir las viandas y ahí le oramos a la gente en la calle. Son posibilidades de laburar en equipo y nosotros, la congregación de la Iglesia de Cristo, somos un gran equipo que estamos con esta determinación en común de compartir la buena noticia. Amén. Te decía hace un rato que al igual que Jeremías o que Bernabé y Saulo, nosotros también enfrentamos oposición para compartir la buena noticia. Y a veces nos achicamos, nos amedrentamos. Y la verdad, estaría bueno que esto no sea solo una obligación o una responsabilidad que tenemos. Capaz que nosotros pensamos, tengo que compartir, y nos cuesta por ahí, digamos, ¿no es cierto? Me pongo colorado y me achico. ¿Y cómo hago yo para tener este coraje, esta valentía, para que compartir la buena noticia no sea solo una obligación, sino que sea una pasión? Que sea, como dice Jeremías, había un fuego que corría por mis venas, quise callarlo y no pude. Que no nos podamos callar la buena noticia. ¿Cómo hago? ¿Cómo le hacemos? El Señor Jesús, antes de ascender, en Hechos 1:8, le dijo ese archiconocido expresión,
ese pasaje que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí está el secreto. El secreto está, Espíritu Santo, ven sobre mí. Toma mi vida, Señor. Porque a mí me cuesta, para mí es un laburo, para mí es una obligación. Pero el Espíritu es el que nos da el entusiasmo, el que nos da la pasión, el que pone en nosotros el fuego, la determinación. El que hace que vivir la vida cristiana no sea en nosotros cumplir una serie de normas, sino que sea la pasión de vivir a Cristo en nuestras vidas. Así que termino esta palabra hoy diciendo, ¿por qué no le decimos, Espíritu de Dios, ven sobre mí? Usted sabe que esta expresión, ven sobre mí, tiene que ver con una actitud de gobierno, de autoridad. También la palabra dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes pues, sed llenos del Espíritu Santo. Como nos compartieron hace algunas semanas los chicos de la nueva generación, ¿no? Estar sumergidos, estar inmersos, bautizados, llenos del Espíritu. Había una canción, a ver, Santo Espíritu ven, Santo Espíritu ven sobre mí. Quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que Él se fuera, Jesús, y fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu ven, ven sobre mí. Hazme sentir tu fuego, haz más fuerte y más real. Ahora se viene. Guíanos a tu presencia, guíanos a la verdad. Anhelamos tu presencia. Na, 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 na. No la sé, perdón. Pero después me decir, Santo Espíritu, vení sobre mí. Ahora toca lo que quieras. Vamos a intentar de nuevo. Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que Él se fuera, y fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Haznos sentir tu fuego, más cerca y más real. Moldea nuestras vidas, guíanos a la... Ni la melodía sé. Anhelamos tu presencia. ¿Se lo decís vos con tus palabras? Santo Espíritu. Hay otra que dice que por ahí es más fácil, que dice algún re mayor, a ver. Ven, Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu. Fluye hoy en mí. Llena con tu gracia mi debilidad. Ven, Santo Espíritu,
fluye hoy en mí. Llena con tu gracia mi debilidad. Solo tú puedes saciar, darme fuerza y poder. Ven, Santo Espíritu, fluye hoy en mí. Perdón a los músicos que yo canto cosas que no tenemos preparadas, ¿no? Ven, Santo Espíritu, fluye hoy en mí. Llena con tu gracia mi necesidad. Solo tú puedes saciar, darme fuerza y poder. Ven, Santo Espíritu, fluye hoy en mí. Ven, Santo Espíritu. Si gusta ponerte de pie. Fluye hoy en mí. Ven sobre mi cabeza, Señor. Llena con tu gracia mi necesidad. Fa sostenido. Solo tú puedes saciar, darme fuerza y poder. Ven, Santo Espíritu, fluye hoy en mí. Vamos a mí. Ven, Santo Espíritu, fluye hoy en mí. Lléname, Señor, llena con tu gracia mi necesidad. Solo tú puedes fuerza y poder. Ven, Santo Espíritu, fluye hoy en mí. Te invito que en una actitud de recibir levantes tus manos al cielo y oramos juntos. Señor, necesitamos, como nos enseñó el Señor Jesús, ser llenos de tu presencia y del Espíritu Santo. Sabemos que aquellos que hemos nacido de nuevo, hemos sido sellados para la redención con el Espíritu Santo, que hemos sido hechos templos del Espíritu Santo. Pero queremos pedirte perdón, y yo en primer lugar, Señor, porque a veces no le hemos dado a este Espíritu ese lugar de preeminencia, ese lugar de dirección, ese lugar principal. Así que hoy nos rendimos a ti. Decimos, llena mi vida. Tal vez como una señal podés poner tu mano sobre la cabeza y decir, Señor, lléname. Ven sobre mí, Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Señor, trae renuevo, trae sanidad, trae presencia tuya, Señor. Que cuando yo abra mi boca salga una palabra tuya en el nombre de Jesús. Hacé de mí un hombre, una mujer de fe. Hacé de mí un hombre, una mujer que comparta la buena nueva, buena noticia. Hacé de mí, Señor, un hombre o una mujer, Señor, lleno de tu presencia, con una experiencia viva contigo, con revelación. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, vení sobre la iglesia y, Señor, danos un nuevo tiempo, una nueva gracia.
avivanos, renovanos en ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesito. Aleluya. Si alguno quiere pasar al altar, tal vez no tengamos tiempo de poner la mano sobre la cabeza de todos, pero oramos. Si usted quiere decirle en especial a sentido que esta palabra es para su vida, le invito a que se adelante para que podamos orar por usted. A ver, vamos a ver. Ven, Santo Espíritu, fluye hoy en mí, llena con tu gracia. No se quede si el Señor le está invitando a pasar. Mi necesidad, Que el Espíritu sea preeminente. solo tú puedes saciar, darme fuerza y poder. Ven, Santo Espíritu, Adelante, 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 adelante. Vamos. fluye hoy en mí. Ven, Santo. Ven, Santo Espíritu, fluye hoy en mí. Llena con tu gracia No se quede, vengo, venga. mi necesidad. Solo tú puedes Saciar, darme fuerza y poder. Ven, Santo Espíritu, fluye hoy en mí. vamos a hacer una cosa. A todos los que estamos acá adelante, ponga la mano sobre el hombro de su hermano respetuosamente. Nos sentimos uno mientras nuestros hermanos suavemente siguen cantando, ¿sí? Y Señor, hoy hay una impartición espiritual. Oro ahora en el nombre de Jesús, Señor, para que llenes con tu presencia cada vida. Espíritu de Dios, ven sobre cada uno, Señor. Toma control, Señor, toma autoridad. Llena, Espíritu Santo, cada vida. Llena cada vida con tu presencia. Manifiéstate en este tiempo. Dale una nueva unción a mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Una experiencia fresca en Cristo, en el nombre de Jesús. Llena, llena cada vida, llena, llena, llena. Más de ti, Señor, más de ti, Señor. Más de ti, Señor, más de ti. Señor, oramos en el nombre de Jesús. La palabra dice que el Espíritu Santo será una fuente de agua de vida que brote de nuestro corazón para vida eterna. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo es un viento que sopla, que oye su sonido, no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Señor, yo oro para que empiecen a correr ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, Señor, en el nombre de Jesús. Recuerdo también que Juan decía, yo les bautizo en agua, pero viene uno después de mí, el cual es más grande que yo, del cual no soy digno de atar la correa de su sandalia. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Señor, en este día bautiza con Espíritu Santo y fuego y llena cada vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dios les bendice. Dios les bendice. Llenos del Espíritu Santo.